El encuentro anterior terminamos con Platón, por lo menos con el Platón que yo quería dar, que era el Platón político, y cargué a la página, como ustedes habrán podido ver, los materiales vinculados a San Hola, Agustín. Alfonsina. Sí. Vamos a ver entonces San Agustín o Agustín, para evitar esta cuestión de los santos en la Edad Media y pensar a Agustín como un filósofo, y así como, que se los expliqué el otro día, así como en oportunidad de explicar Platón, trabajamos Foucault, sobre todo en la constitución del sujeto ético, político, estético, Sí, te escuchamos mucho mejor, Alfonsina. en el uso de los placeres, en cómo debía ser el sujeto para poder administrar la polis, etcétera, etcétera. El tratamiento que vamos a hacer de San Agustín también es un tratamiento compartido, porque luego de la fuerte experiencia en torno a Dios que vamos a revisar hoy, vamos a ver Nietzsche, donde aparecerá una perspectiva totalmente diferente de la perspectiva agustiniana. Ya subí también el material vinculado a Nietzsche para que puedan verlo en conjunto. Bien, lo primero que vamos a decir es que entramos en el medioevo, entramos en el siglo IV después de Cristo, entre el cuarto y el quinto. Allí debemos ubicar a Agustín, y que estamos en presencia de una nueva cosmovisión. Ya sabemos lo que significa cosmovisión porque lo hemos visto en otras oportunidades, pero conviene que lo revisemos. Es la visión del cosmos, la visión del orden, la visión del universo, porque abandonamos una visión antropologocéntrica, vale decir, una visión que hace eje en el anthropos, en el hombre, en la razón del hombre, a una visión teocéntrica, el teocentrismo agustiniano, porque el eje explicativo de lo real va a ser la figura de Dios. Vamos a pensar entonces algunos esquemas que ya los hemos hecho a partir de la experiencia mítica, por lo tanto voy a volver a repetirlos. Por un lado, este esquema, por otro lado, este esquema piramidal. Entonces, aquí y aquí me dicen si lo ven bien, y en ese contexto, en la punta del triángulo de la pirámide, vamos a colocar la palabra arjé, una palabra que nosotros conocemos como principio, como fundamento, como razón explicativa, como razón de ser. Y entonces vamos a decir que esa razón explicativa, que esa razón de ser, es precisamente Dios en la filosofía de Agustín.
vamos a recordar también que esta palabra, arjé, no solamente significaba principio, significaba razón explicativa o fundamento, sino que también significa poder. Principio, entonces, o fundamento, y también poder, autoridad, mando, y que también reconocimos en algún momento, y si no lo traemos nuevamente, argein es el verbo que corresponde a arge, y ese argein, ahora lo vuelvo a levantar, es ser el primero, principiar, ser el primero, pero también mandar, pero también reinar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es en qué medida la figura de Dios como principio, como razón explicativa, es al mismo tiempo una estructura de poder, y si atendemos al verbo argein, es lo primero, ser lo primero, y por ser lo primero, manda, reina. Bien, vamos a ver entonces Profe. que ¿Sí? No, quería recordarle, porque a veces vemos que puede llegar a confundirse, que las palabras que usted nos mostraba normalmente en griego estaban en el alfabeto nuestro y en este caso creo que usted las escribió con el alfabeto griego. Muy bien, querida. Ya no más lo paso. Muy bien, querida. Gracias a vos. Ahí está. Arge acá y argein acá. Ahí las pasé al alfabeto, como bien indicó la compañera. Muy bien. Vamos a ver entonces que en la metafísica agustina o agustiniana, lo que vamos a encontrar también es una dualidad de planos, una dualidad de topoi, entendiendo por topoi territorios, ámbitos, espacios, pero también condición, estatuto. Y esta dualidad de planos, esta dualidad de estatutos es, en última instancia, una dualidad ontológica, porque de lo que se trata es de una dualidad de ser entre tres díadas que podríamos poner en estos términos: Padre, Hijo, Creador, criatura, y criador, se los estoy armando, por eso voy lento, y criador, criatura. De modo tal que ahí tenemos los tres planos: Padre, Hijo, Creador, criatura, Criador, criatura. Lo que ahí hay es, como decía, dualidad de planos o dualidad ontológica, porque el elemento determinante que marca la tensión entre el Padre y el Hijo, el Creador y la criatura, que es lo mismo, o el Criador y la criatura, ahora voy a hacer una sutil diferencia entre creador y criador, es
la perspectiva de la eternidad frente a los seres mortales que somos las criaturas. Cuando pensamos en la perspectiva de creador-criatura, el verbo dominante es crear, crear, y cuando pienso en criador, criatura, el verbo dominante es criar, lo cual abre una perspectiva amorosa, porque este Dios no solamente es quien me crea, porque tiene la capacidad para hacerlo, ahora vamos a hablar de eso, sino que además me cría, me guía, me sostiene en mi ser. Es un Padre misericordioso, según la perspectiva de Agustín. Ahora bien, Dios como arjé, eso ya lo entendimos, es un principio creacionista, Esto quiere decir que Dios crea ex nihilo. Esta expresión, ex nihilo, aquí lo tenemos, Dios como principio creacionista, Dios ex nihilo, es un creador desde la nada, desde una nada de ser, ex, desde, nihil, nada, desde una nada de ser, Dios crea tapanta. Esta palabra la reconocemos también de nuestro pasaje por los griegos, la recuerdo, y tapanta significaba precisamente todas las cosas. Por lo tanto, se trata de un creador de todas las cosas que abre la dialéctica entre el creador y lo creado, el criador y lo criado, y estamos en la misma ecuación que mostré: creador, criatura, criador, criatura. Todas las criaturas, lo voy a homologar de ahora en adelante que lo expliqué en el término criatura, todas las criaturas entonces dependen de Dios, están subordinadas, su existencia está subordinada a la existencia de Dios que crea, y vamos a ver las características de esa creación. Dios crea por voluntad, Dios crea por libertad, Dios crea por amor, y esa creación, por otra parte, es una creación sapiente o una creación sapiencial, que ya vamos a ver lo que significa. Bien, Dios crea por amor, y entonces se abre nuevamente lo que acabo de decir, que el cristianismo o que la filosofía agustina propone una metáfora amorosa en la medida en que este Padre, por rebasamiento de amor, porque le sobra amor, nos crea. Nos crea por libertad, lo cual se opone al concepto de necesidad. Dios no necesita crearnos.
Nosotros no venimos a completar de alguna forma el ser de Dios. Dios es ser pleno, es acto puro, no hay en él nada de potencia, nada que le falte. Por lo tanto, crea por voluntad y por libertad. Crea por deseo de crearnos a nosotros, sus hijos. Voy a dejar sapiente o sapiencial para después. Primero, voy a mostrar en qué sentido resultaría una contradicción ontológica que Dios creara por necesidad o creara por coacción, por obligación. Si Dios creara por obligación, entonces habría un otro principio que lo está obligando a crear, y esto resultaría contradictorio con su ser pleno. Si estuviese obligado a crear, sería una creación por coacción. Y estamos en lo mismo. Si alguien coaccionara sobre él para que creara el mundo, esto implicaría que hay otra instancia distinta de él que lo obliga a crear. Dios estaría respondiendo a ese mandato de que alguien lo obligue a crear, y entonces no sería Dios. Habría una contradicción ontológica, y aludir a una contradicción ontológica es aludir a una contradicción en la naturaleza misma de su ser. Bien. ¿Qué es una creación sapiente o sapiencial? Pancho, vos me avisás cuando termina. ¿A vos te lo avisa? Sí, por ahora no me avisó nada, pero yo te aviso. ¿Y podemos volver a entrar? Sí, armo. ¿Armás o con el mismo? Podemos probar con el mismo, me parece. No sé si alguno sabe, pero creo que podemos entrar al mismo. Bien, sigo. Vos me avisás cuando va a terminar. Bien. Decir que se trata de una creación sapiente o sapiencial significa precisamente que en Dios están todas las ideas de las cosas antes de crearlas. Antes de que las cosas lleguen a la existencia, ya existen en la mente de Dios. Por lo tanto, cuidado con lo que viene, Dios conoce todas las esencias antes de la existencia real de las cosas. Se trata, en ese sentido, y acompañando la perspectiva sartreana, que va a ser un existencialismo ateo, Dios aparece como un artesano máximo, vale decir, como aquella cabeza donde se encuentran todas las recetas de fabricación. Esto significa, si esto se está entendiendo, esto significa la siguiente proposición, que la esencia
precede, antecede o precede la existencia. Bien, repito, la esencia de las cosas, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, la definición de las cosas, precede la existencia de las cosas. El existencialismo sartreano, estoy nombrando a Sartre, un pensador del siglo XX que aquí está escrito. Muy bien. En la medida en que se trata de un pensamiento ateo, en la misma línea del Nietzsche que nosotros vamos a tratar la próxima, y en la misma línea de la clase que en su momento va a dar Pancho, vamos a entrar en pensadores que niegan la existencia de Dios, a diferencia de este postulado agustiniano de un Dios como un fundamento último. En Sartre se invierte la proposición y entonces la existencia precede la esencia. Dice Sartre que esta es la primera verdad del existencialismo ateo que él profesa. Entonces, si tenemos un artesano máximo como es Dios, y en su cabeza están contenidas todas las esencias, todas las cosas, entonces la esencia precede la existencia. Pero si niego la existencia de Dios, como efectivamente la niega el existencialismo ateo, lo que hace es desaparecer este artesano máximo y, al menos en lo que se refiere al hombre, la existencia precede la esencia. El hombre empieza por existir ante la ausencia de Dios. El hombre empieza por existir y luego se define. Bien, voy a retomar esto. ¿Vos actualizaste la reunión, Pancho? No, todavía no. Pero no. Me dijo que el anfitrión reactualizó la reunión y ahora tiene tiempo ilimitado. Ah, espectacular. No, a mí no me llegó esa notificación. Bueno, andás a ver qué es. Vos teneme al tanto si se corta. Dale, dale. Sí, profe. Yo mientras tanto sigo. ¿Hay alguien que Quiero está hablando, saber... puede ser? Sí, era para avisar eso, que ahora hay tiempo ilimitado, así que hasta cuando la profe quiera. Ah, bien. Gracias, perfecto. querido. ¿Lo hiciste vos? No, se lo da el Zoom cuando tiene ganas. Ah, como un souvenir de casamiento. Claro. Como un regalo. Bueno, macanudo. Vale. Muy bien. Entonces, empiecen a familiarizarse con esta idea de que vamos a empezar a tratar algunos autores anunciando la muerte de Dios. Esto es, si Dios ha muerto, lo cual es propio de un pensamiento ateo, entonces el hombre empieza por existir
no hay una cabeza donde se encuentre la esencia de hombre. En ese sentido, es que digo que la existencia precede la esencia. Bien, vamos a hacer entonces un recuento hasta aquí y vamos a ver algunas consideraciones más en torno a San Agustín. Lo primero que hemos hecho es ponerlo en el lugar de la arjé, vale decir, Dios como fundamento último, como razón explicativa de todo lo real, de tapanta. Recordando, por otra parte, que arjé no solamente era el principio, el fundamento, sino también el poder, el mando. En realidad, postular la idea de Dios es postular un principio fuerte, un principio que tiene que ver con la estructura de poder, con la estructura política. Política tomado ampliamente como aquello que ejerce poder sobre los demás. El verbo argein, que me pidieron que lo transliterara y lo transliteré, es ser el primero. Y Dios efectivamente es lo primero en el orden del tiempo y lo primero en el orden del ser. Dios, como fundamento, es entonces la condición de posibilidad de todo lo existente. Dios, en ese sentido, es condición ontológica, porque es la condición de ser de todo lo que es, de todo lo que existe. Después vimos que en Agustín lo que tenemos es dualidad de planos, dualidad de topoi. Topoi en el doble sentido de ámbito, pero también de condición, porque efectivamente una es la condición de Dios, con su ser inmortal, con su ser perfecto, ahora voy a hablar de todo eso, y otro es nuestra condición, otra es nuestra condición, nuestra precariedad ontológica, nuestra precariedad de ser. Por lo tanto, hay dualidad de planos que se vio reflejado en Padre, Hijo, Creador, criatura, Criador, criatura. Me interesó esta idea de criar precisamente porque habla de esa metáfora amorosa de un padre que no solamente crea a sus criaturas con E del verbo crear, sino también que cría del verbo criar con I a sus criaturas a lo largo de su vida, las guía como un padre bondadoso. Bien, y luego empezamos a trabajar la idea de Dios como principio creacionista. Entonces vimos una creación ex nihilo, una creación desde la nada, una creación que se produce por voluntad, por libertad, por amor, porque si existiera alguna necesidad o alguna coacción externa, si alguien lo obligase a crear, ese alguien constituiría un límite para Dios. Si a mí la universidad me obliga a hacer ciertas cosas en mi estructura contractual, pues la universidad es para mí un límite, porque yo no puedo hacer absolutamente lo que se me canta. Entonces, como Dios no tiene límite, es ilimitado, inmortal o eterno e ilimitado, entonces no puede tener ningún límite que le ordene cosa alguna, por ejemplo, crear.
Y finalmente, en este pequeño resumen, cuando inaugurábamos la segunda parte del encuentro, la creación es una creación sapiente. ¿Por qué? O sapiencial. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano lo que va a crear. Dios conoce tapanta, conoce todas las cosas, conoce las esencias de todas las cosas. Fíjense entonces la estructura de poder que resulta. Y en ese momento es cuando jugué con la figura de Sartre para que empiecen a oponer algunos pensamientos que niegan la existencia de Dios, algunos pensamientos ateos que niegan la existencia de Dios, para pensar primero la proposición que le corresponde a este tipo de pensamiento, que es que la esencia precede, antecede, es anterior a la existencia. Esto lo entendimos, sí, porque está en la cabeza del creador. Pero si Dios ha muerto, en el caso de una formulación atea, como el pensamiento sartreano, al menos en Dios, en el hombre, la existencia precede la esencia, porque al no existir Dios, no hay una esencia de hombre, y el hombre es lo que él se hace, lo que él proyecta hacerse. También lo vamos a ver, o a lo mejor lo puede tomar Pancho en algún mínimo comentario. Bien, vamos a ver ahora las características de Dios, más allá de todas las que ya he dado, y entonces vamos a hablar de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, y esa partícula omni que antecede a los tres adjetivos es una partícula que significa todo. Omnipotente porque todo lo puede, omnipresente porque en todos lados puede estar, y omnisciente porque todo lo sabe, con lo cual volvemos a esa estructura sapiencial, a esa creación sapiente de la que acabo de hablar. Dios es lo perfecto, y es, si lo pensara desde la perspectiva o desde la tensión aristotélica entre acto y potencia, Dios es puro acto. Esto es, nada le falta, nada va a llegar a ser diferente de lo que es o de lo que ha sido. Es, con mayúsculas, es ser pleno. Vamos a trabajar un poquito esto, porque hablar de este ser pleno, de este ser al que nada le falta, supone que hagamos algunas consideraciones en torno al tiempo. No hay en Dios ni un sido, vale decir, ni pretérito, ni un fue, ni un será, vale decir, futuro, aún no ser. Esto le ocurre a los mortales, esto le ocurre a las criaturas. Nosotros hemos sido niños, por ejemplo, bebés,
y seremos lo que aún no somos. Yo, una vieja más vieja de lo que soy, ustedes, adultos más adultos de lo que son. Vale decir, ¿por qué? Porque las criaturas se mueven entre un pasado y un futuro, porque hay eso que acabo de nombrar, movimiento. Toda agitación de criatura, así lo llama y así lo van a encontrar en las 3 paginitas que tienen colgadas en el aula, toda agitación de criatura habla de la mutabilidad, lo cual es lo mismo, mutabilidad de mutable o mudabilidad de mudable. Las criaturas somos mutables. Hablar de Dios es hablar de inmutabilidad. Dios no cambia, no ha dejado de ser algo que era para pasar a ser otra cosa. Yo he dejado de ser una adolescente para pasar a ser esta mujer de 65 años que soy. Van a leer en uno de las citas textuales el material que tienen. No sé compartir pantalla, por supuesto, pero el material de cátedra se llama Creador-Criatura o Criador-Criatura, no recuerdo bien, está tipeado nuevamente porque en una época era prácticamente ilegible, y van a encontrar que se ha producido una muerte allí donde hay mudabilidad o mutabilidad. Entonces se ha producido una muerte, la del niño que era, en el adulto que es. Se ha producido una muerte en la cabeza ennegrecida del que ahora tiene la cabeza blanca en canas. Estos son los ejemplos que da. Se ha producido una muerte en el caminante frente a este que se halla en reposo. Vale decir, somos seres que nos jugamos entre el sido, el fue y el será. Porque, cuidado con lo que viene, si buscamos el presente, no lo hallamos. Es tan efímero el presente que cuando lo quiero capturar, ya ha dejado de ser. Si yo, por ejemplo, tomo mi mano y digo, bueno, sí, esta mano tiene en este momento estas características, bla, 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 bla. Mientras estoy hablando, la mano ha dejado de ser lo que era y está más vieja que cuando empecé el comentario. Entonces, dice que en esas fichas y en las consideraciones del tiempo a las que estamos aludiendo, que en toda agitación de criatura busco el presente y no lo hallo. El presente solo puedo atribuirlo a Dios. Dios es eterno presente.
porque no hay en él nada de pasado ni nada de futuro. No ha dejado de ser nada. No hay un Dios niño, un Dios adolescente. Dios es, plenamente es, plena calidad ontológica de ser. Mientras las criaturas tensionamos nuestro sido, nuestro pasado y nuestro será, nuestro futuro, porque somos carentes y aún no somos un montón de cosas. Yo aún no soy una mujer de 70 años. Faltarán 5 años o 6, porque tengo 64, no 65, para llegar a ser esa mujer de 70 años. A Dios no le falta nada. Por lo tanto, no hay en él dimensión de futuro, ni de pasado, ni de futuro, solamente de presente, porque es eterno presente, puro presente. Quiero saber, por favor, si se está entendiendo la clase. Háganme alguna seña, abran el micrófono. Bien. Sí, se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. Bien, bien. Bueno. Profe, yo solo tenía una duda que me había quedado de antes con la terminología de ovni en su significado. Todo. Todo. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente, que todo lo puede. Omnipresente, que en todo lugar se halla. Me había perdido ahí la terminología. Gracias. Bien, querido. No, por favor. Bien. Voy a jugar para terminar la clase con un par de características más, que es la siguiente. Voy a tomar una de las expresiones que tienen en el material. Ser es nombre de inmutabilidad. Ser con mayúscula. Así lo van a encontrar. Es nombre de inmutabilidad. Bien. Simplemente refuerzo todo lo que dije recién. Nosotros somos las criaturas mutables, mudables, pero la perfección de Dios lo vuelve inmutable. No hay en él movimiento, porque todo movimiento, que es toda agitación de criatura, busca algo que no tiene. A Dios no le falta nada, por lo tanto es inmutable. Engendrado. Bien. Engendrado es que no ha nacido. Todo nace de él, pero él a su vez es principio. Volvemos a algunas consideraciones metafísicas que ha habido durante el encuentro. Si Dios hubiera nacido, si Dios fuese engendrado, entonces esto quiere decir que habría un elemento otro, diferente a Dios, por encima de Dios, que le ha dado el ser. Eso otro
que le ha dado el ser constituiría su límite. Y esto volvería a ser una contradicción ontológica. Cada cosa depende de otra y la cadena sería infinita si no fuésemos a reposar, a descansar, a alcanzar un elemento que no dependa de otra cosa. A eso se lo denomina inengendrado. Dios es, no deriva de nada. Porque si derivase de algo, sería limitado. Entonces no sería Dios. Es inmortal, eterno, porque nuevamente pensar la muerte en Dios es pensar un límite. Nosotros somos mortales y nosotros tenemos ese límite que es la muerte, más allá del cual no podemos ir. Por lo tanto, inmortal, inengendrado, inmutable, porque no muta, porque no cambia, porque es perfecto y porque todo lo perfecto es inmutable en un sistema metafísico. El Dios aristotélico, que no tiene las características de este Padre bondadoso, de este Padre misericordioso, de este Padre capaz de perdonar a sus hijos. Chicos, esto es Agustín, suena catequístico. Yo tengo así un énfasis que parecería que fuese una cristiana ultranza y soy una atea militante. No imaginen que estoy mezclando elementos de carácter religioso. Estoy trayendo el mensaje, la filosofía agustiniana. Entonces, nosotros somos limitados, decíamos, nosotros somos limitados y la muerte representa nuestro propio límite. Pero en la perfección de Dios no hay límite alguno, por lo tanto no hay muerte tampoco. Bien, vamos a dejar acá porque es lo que quería decir en torno... No, me perdí cuando hablé de mí. Un minutito más. Estaba hablando de Aristóteles, porque estaba diciendo que la perfección es sinónimo de inmutabilidad. Lo inmutable es lo perfecto. El Dios en Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, que no tiene las características de un padre bondadoso al modo de este padre misericordioso, de este criador que les he presentado hoy. Aristóteles llama a Dios primer motor inmóvil. Traigo su nombre para que se vea cómo ese motor que atrae a su perfección es inmóvil. Lo inmóvil es lo perfecto. Nosotras, pobres criaturas precarias, somos mutables. Y por eso, en el marco de este movimiento, en el marco de esta mutabilidad,
somos seres para la muerte. Bien. Quiero saber si se ha entendido, quiero saber si hay alguna pregunta. Yo, profe, un comentario, ¿puede ser? ¿Cómo no? Todo lo que quieras. Cuando hablaba de inmutable, que hablaba del presente es efímero, ¿no? Sí. Todo pasa. Entonces, ¿se puede relacionar con lo que decía Heráclito? Las personas no se puede bañar con la misma agua de un río dos veces. Sí, está bien, querido. Sí, porque todo fluye. Sí. Más allá de que Heráclito hay algo que mantiene el fluir, pero sí. Y con la referencia que hiciste al río, de que todo cambia y que nada permanece idéntico, sí, perfectamente equiparable. Claro, más que nada para ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo, querido? Clarísimo. Nada, gracias. Muy bien, muy bien. Hagamos un poquito de cuentas, Pancho, por favor. ¿Cuándo terminan las clases? No tengo la fecha acá, esperá que la busco. Bueno, esperen un momentito que vamos a armar el cronograma. Profe, ¿puedo hacer una consulta mientras? Sí, cómo no, querido. Estos postulados que indicó de San Agustín, ¿se pueden ver reflejados en algún tipo de ideología hoy en día de religión que sería el catolicismo o Sí, claro, el cristianismo, por supuesto. el cristianismo? Sí, claro que sí. ¿Y se basa en todo lo que dice San Agustín o hay alguna diferencia hoy en día? Mira, no soy una experta en religiones porque no la profeso, pero básicamente yo creo que los postulados metafísicos están presentes sin modificación alguna. Está bien. No, era para darle un poco a la realidad. Me imaginaba que era así, pero bueno, capaz había alguna diferencia. Pero bueno, está bien. Gracias. No, gracias a vos, querido. ¿Lo encontraste, Pancho? No, todavía no. No sé si alguno más Bueno. tiene por ahí el calendario académico a mano. ¿Alguien tengo puede entendido, tener? profe, las clases estarían cerradas o no sé cómo es con el tema de la entrega de notas, pero para la primera semana de diciembre. Bueno, Esa sería la última entonces, semana de clase. muy bien. Entonces, la clase que viene, vamos a tener una clase de Nietzsche. Vamos a estar en el día 9, el 16 vas a dar vos, Pancho. Bien. El 23 no hay clases y el 30 voy a estar cerrando yo. Profe, ¿y el próximo parcial cuándo sería? Bien, ¿no le habíamos puesto fecha? Sí. Ya lo digo, querida. Un momentito. Ceci, mirá, tenemos querido. el 4 de diciembre sería la finalización de clases. ¿Sí? Tenemos más. Cae viernes. Después tenemos el viernes 11 de diciembre tenemos la entrega de regularidades. Bueno. Para los que me preguntaron, el segundo parcial se entrega el 16 de noviembre. ¿Lo podés poner en la página, Pancho? Sí, ya estoy anotando, así lo informo. Muy bien. Por lo tanto, el lunes que viene voy a estar dando la consigna. ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. Un besito grande para todos
Que tengan muy buena semana. Cuídense mucho. Chau, Ceci. Chau a Chao, vos. buenas tardes. Nos vemos, profe. Gracias por ayudarme, Pancho, de nuevo. No, de nada, un gusto. No, que un gusto, un calvario. Todos los lunes pasa algo. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Nos vemos, querido. Gracias a ustedes. Chao, profe, buena semana.